Porque en un momento usted menciona la Araucanía. Y Ujú, nosotros sabemos que esto es un tema muy complejo, ujú, complicado y que atañe en efecto ujú. a Argentina, especialmente en la zona de la Sí, Patagonia, donde ya incluso ha sí, habido atentados civiles en tiempos sí, pretéritos. sí, sí. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la Araucanía? ¿Cómo la definiría? ¿Qué proyecciones políticas tiene? ¿Qué rol jugó en los recientes conflictos? ¿Y qué conflictos puede traer tanto en Chile como en Argentina esta denominada la nación araucana? Bueno, el conflicto en la Araucanía tiene sus orígenes, se remonta hace, digamos, varias décadas. Y no ha habido una intervención del Estado en Chile, ninguna. Eh, Se han organizado grupos paramilitares desde hace ya mucho tiempo y hay en la práctica zonas de la región que están liberadas. Por supuesto que el tema indígena ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado por los grupos de izquierda, sobre todo los que buscan a través de reivindicaciones fraccionar el Estado Nacional. Esto evidentemente en Chile ya es un tema y me imagino que en Argentina obviamente también lo es, producto de que estos grupos autodenominados mapuches reivindican un gran Estado eh, autónomo, independiente de la nación mapuche en territorio tanto chileno como argentino. Digo, esta gente que se dice mapuche, porque en la práctica, por lo menos aquí en Chile, me imagino que en Argentina también, la enorme mayoría de la población de la zona araucanía son mestizos. Mapuches propiamente tal ya no quedan. Estos grupos están siendo financiados por grupos de izquierda, por empresarios. Es evidente, y con esto hago el vínculo con lo del 18 de octubre también, porque ellos también estuvieron en Santiago y operaron en los incendios, en los atentados. Aquí ha habido también la participación de grupos de oligarcas extranjeros, porque lo que pasó aquí el 18 de octubre se ha visto, digamos, repetido con toda fuerza en los Estados Unidos. Chile es una suerte de país laboratorio, siempre lo ha sido para la política. Lo fuimos los años 60, lo fuimos los 70 y lo fuimos en los 80, ¿no? En la Araucanía, evidentemente, el gobierno, como se ha mantenido al margen hasta ahora, yo no veo un final muy feliz para esa zona. Yo tendría en cuenta la experiencia, no tanto la experiencia colombiana, que es un tanto ajena al tema indígena, obviamente también hay un componente indígena, pero muy menor el tema de las FARC, sino que yo estaría muy pendiente, y en Argentina yo creo que también sería muy interesante que tuviéramos en vista el caso de Chiapas en México. México se despertó el año 94 con una insurrección en esa zona y hoy por hoy es una zona liberada de México. Yo creo que aquí en Chile va a ocurrir exactamente lo mismo, porque nadie, absolutamente nadie, desde derecha a izquierda, o a la centroizquierda moderada me refiero, le ha dado importancia al tema de la violencia y de los grupos que han venido operando en la Araucanía. Yo creo que nos vamos a despertar un día, como nos despertamos el 18 de octubre, con una gran zona de la región de la Araucanía de la práctica separada del resto del territorio nacional. O vamos a ver un escalamiento en la violencia, porque los grupos que operan en esa zona ya cuentan con entrenamiento en armas, porque desde hace décadas tienen vínculos con miembros de la FARC o con miembros de la banda terrorista ETA. Y eso evidentemente no es algo que los grupos de ultraderecha o que los grupos paranoicos de la derecha puedan estar diciendo, sino que es una cuestión concreta, se sabe, se los conoce en la zona. Han habido detenciones de extranjeros en la Araucanía. Por lo tanto, yo creo que si el gobierno
o cualquier gobierno no toma, digamos, no toma los medios que la ley les otorga para hacer cumplir la ley, valga la redundancia, y imponga el orden en esa zona, lo que vamos a ver es la separación de una parte importante del territorio nacional chileno. Y yo creo que va a ser un conflicto que también pueden tener en Argentina. Ahora, no sé si este gobierno tenga el suficiente apoyo ni tenga las ganas de solucionar ese problema. Yo la verdad es que creo que estos 2 años que nos queda con Sebastián Piñera van a ser años abocados al plebiscito y a las próximas elecciones. Es decir, vamos a tener plebiscito ahora en octubre y ya en diciembre vamos a estar preocupados de las elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y de constituyente. Tenemos más de 6 o 7 elecciones. Entonces, en realidad, este gobierno no creo que haga nada por la Araucanía. Y bueno, hay que ver también qué gobierno... Bueno, también yo creo que hablar de qué gobierno va a suceder a este no tiene mucho sentido, porque la verdad yo creo que el poder en Chile hace mucho rato ya no está en la presidencia de la República. El poder está en el Congreso de la República y, lamento decirlo, en las calles, porque si se instala la Asamblea Constituyente, y ese es mi temor, no va a haber posibilidades para un acuerdo. Es decir, yo pienso que la única salida al conflicto político es un acuerdo entre los sectores de la derecha y la izquierda moderada, porque si no se logra ese acuerdo político, lo que vamos a tener es la inviabilidad del proceso constituyente, y esto solamente se va a tener que resolver por la violencia, ¿no? Por la fuerza. Yo me temo de que si no hay un acuerdo, digamos, a partir del próximo año, en la Asamblea Constituyente con mínimos comunes entre los dos sectores, porque tenemos que tener presente que las calles van a presionar esa Asamblea, van a tratar de impedir esos acuerdos entre los sectores moderados. Si hay un empate, es decir, si no se logra salir de los empates dentro de la Asamblea, la única solución es ir a las patadas o a la solución militar, y ese también es otro tema. Yo creo que los militares no desean, digamos, repetir la experiencia del año 73. Yo creo que los militares quieren estar lo más lejos posible de los problemas que le puedan generar los políticos. Entonces no es menor lo que está viviendo Chile. Es mi país, pero evidentemente tengo presente de que Chile siempre ha sido un laboratorio político. Lo del 18 de octubre ha sido un laboratorio para los Estados Unidos, es evidente que es el mismo esquema, y el intento insurreccional lo que ha traído es caos en las calles, un desorden absoluto, la inhibición de fuerzas policiales, la inhibición de la autoridad, y estamos encerrados en nuestras casas producto de la pandemia, pero además de la pandemia es la incertidumbre del proceso político que puede conducir al enfrentamiento entre chilenos, porque si no se logra un acuerdo entre las fuerzas políticas moderadas, solamente queda el camino de la violencia. Eso es clarísimo, no hay otra salida. Excelente. Respecto a lo que se ha ido diciendo, yo quiero hacer simplemente 3 menciones para quien nos está escuchando en este momento. Quien quiere tomar nota de lo que es el indigenismo, hay una serie de libros, pero yo recomiendo empezar siempre con las obras de Cristian Iturralde para que quiera y desee profundizar el tema del indigenismo, porque desde la construcción de la leyenda negra en adelante vamos a ver que hay una serie de falacias al respecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, detrás del indigenismo, como todos sabemos que es una de las tantas caras que tiene el progresismo, subyace una idea siempre del separatismo. Un separatismo que se puede ver desde ciertas experiencias, salvando la continuidad que uno ya conoce, pero que se pudo ver ciertas experiencias en España, hasta el sistema plurinacional con la reforma que implicó en Bolivia.
y todas las consecuencias jurídicas que eso trae. Porque reconocer un sistema plurinacional implica ya el quiebre de la nación, y todos saben que ante el progresivo internacional son tres los estamentos que justamente protegen al individuo de aquel poder político transnacional: la fe, la familia y la nación. Entonces, en el mundo de la política no hay nada que sea casual. Y el tercer punto a tomar en cuenta y tener en cuenta es: el conflicto mapuche no es un conflicto ajeno a Argentina. De hecho, ya en Neuquén y en parte de la Patagonia Argentina, ya se han visibilizado hechos extremadamente violentos por parte de esta gente que, reclamando una supuesta soberanía sobre sus tierras, han cometido los más viles crímenes en forma totalmente impune. De hecho, muchos de estos crímenes han sido emulados previamente, perdón, es un error lo que digo, pero ya han sido realizados previamente en Chile. Entonces, Sí, claro. hay que tener cierto cuidado, porque una vez que el poder político real toma posesión de un determinado territorio, el poder político formal o institucional ya no tiene injerencia. Recuerden Absolutamente. lo que ha sucedido en ciertos sectores de la Araucanía en Chile, donde se han creado literalmente, como pasa en Francia, para que vean los paralelismos que hay con ciertos fenómenos de inmigración sustitutiva, donde el Estado ya no puede ingresar, y es literalmente tierra de nadie. Bueno, en realidad no es tierra de nadie, es tierra de ellos, que luego puede ser vendida u ofrecida a terceros. Pero si hacemos esa elaboración teórica en este espacio, tendrían una suerte de críticas, teorías conspirativas, así que vamos a dejar que cada uno lo investigue y que vea simplemente lo que ha sucedido en la historia. Porque hacer futurología sería un error, pero al analizar lo que sí ha sucedido, no es falaz.